Hola y bienvenidos a Homo Cognito 5, tu anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y sobre todo porque esta es una gran historia, es su verdad, y te traemos lo que es la segunda parte de lo que es Robert Duncan O'Farrill, que él se dice que es un super soldado y que no solo eso, sino que también estuvo involucrado en cuestiones psíquicas, en cuestiones que verdaderamente diría uno, qué barbaridad, cómo es posible que esto pudiera existir. Parece que te estamos narrando una película de ciencia ficción de super soldados, como Soldado Universal, como Van Damme, o como Total Recall de Schwarzenegger. Definitivamente es una historia que, si ya te viste la primera parte, pues sabes que estamos hablando de este personaje llamado Robert Duncan O'Farrill, que él dio una entrevista hace 15 años y fíjense, hasta ahorita nos vamos a enterar, digo, y eso porque en el TikTok resulta que subieron fragmentos y que no se entendía muy bien. También estos fragmentos son subidos a YouTube, subtitulados estos fragmentos, pero no lo han podido encontrar completo. Sí está la entrevista completa, pero pues soy honesta, está subtitulada al inglés, y pues una persona que quiera subtitular una historia de 1 hora 23 o 1 hora y media, pues está canijo. Entonces, yo te la vengo a platicar, que busques la entrevista, que busques la página de Robert Duncan O'Farrill, y ya ahí tú saques tus propias conclusiones de qué tanto ha dicho este señor que sea verdad. Y bueno, vamos a continuar con qué sucede después. Esta es nuestra parte 2, para que te des una idea. Y de hecho, pues es una apariencia que te quiero dar de un super soldado, y sobre todo porque tal vez tuvo que ver con cuestiones con Marte, pero como que eso sí lo tiene super bloqueadísimo, y no por eso vamos a comentar que es poco o menos importante. Nos quedamos en que él comentaba sobre su abuelo, o el amigo de su padre, corrijo, que su nombre era Paul Preston. Y dice él, Paul Preston era alguien que todavía yo pues lo desviviría con perjuicio extremo. Dice que a él no le importa dar ese tipo de declaraciones. Cuando tenía 14 años, dice, nos estábamos preparando para trabajar en los campos, teníamos una granja y yo estaba trabajando en un tractor. O sea, una vida de granja. Dice, vivíamos a 1 milla de la carretera de ahí y fuera de la carretera principal. Dice, yo podía sentir que venía un vehículo por la carretera antes, dice, de que llegara a la mitad del camino. Me detengo, miro y veo una furgoneta gris, color plata, dice, viniendo en la calzada nueva con una antena UHF en la parte superior. Dice, para mí fue como, wow, nunca había visto algo como eso. Dice que pues era en Kentucky, ya la fecha que nos da él, 70s. Lo cual quiere decir que lo utilizaban y iba y venía y lo traían, y él no se daba cuenta de las misiones que hizo para acá arriba. Que eso es lo que a mí me impacta. Porque pues él según vivía normalito como un chavalo de 14.
cuando no era así. Y dice, nadie, dice, en esa ciudad tenía esa cantidad de dinero. Dice, a esto fue antes de que el carbón fuera lo que más se consumiera. Dice, antes de la crisis energética y antes de que la gente ganara $20 la hora. Dice, la gente que estaba ahí ganaba el salario mínimo. Dice, y este cuate sale de la furgoneta. Dice, y entonces que me voy dando cuenta que las placas eran de Texas. Dice, yo había oído a mi padre hablar de ese tipo, que eran cuates cacahuates desde que eran niños, y después me di cuenta que ellos dos estaban juntos con lo que respecta a la CIA. Y Paul Preston era el jefe de la estación en más de una área. Dice, este señor sale de la camioneta y le dice, ven. Y dice, pues yo no tenía idea de quién era este hombre. Y dice que él pensó, dice, o corro, en lo que pensaba dentro de su mente, o va a haber una noticia mala. También dijo, creo que es peligroso. Y también, pues, quitarlo del camino. Y dice, también pensé en desvivirlo antes de que él me diera chicharrón. Dice, yo contaba con 14 años de edad. Dice, mi cabello era más largo de lo que te mostré en la fotografía. Mi padre bajó de la casa, dice, y se dieron un apretón de manos, una palmadita en la espalda y todo ese tipo de cosas. El señor Preston dice, ahí mira a mi papá, dice, se pone serio, dice, tenemos que hablar. Ya cuando dicen esas palabritas, pobre Robert. Y dice que después del gusto que les dio el papá, la actitud cambia. Desaparecieron 20 minutos y durante ese tiempo le dieron una caja de herramientas que estaba tratando de conseguir. Y bueno, él con el tractor lo puso en marcha y se tenía que hacer el arado para primavera y todo ese tipo de cosas. Dice, pasaron entre 20 y 30 minutos. Dice, y Paul Preston vuelve a bajar de la casa. Ya no me habló. Estaba de muy mal pelo. Se sube a su camionetón y se va. Dice, nada más vio a mi papá. El resto de ese día era temprano por la mañana. Estaba fresco. Y dice, yo ni quería acercármele por el resto del día. Dice, él tenía un carácter bien pesadito como eran los irlandeses. Dice que su mamá ya tenía la costumbre de sentarse en el porche esa noche. Dice, yo dormí arriba. Ella llegó por la noche, serían 10 u 11, y pues a grito pelado con mi papá. Y algo, dice, estaba encima de la casa. Y ya, cuando salió, ya no estaba. Dice, yo paré oreja y escuché la conversación. Y lo que estaba arriba de su casa era un objeto volador no identificado. Dice, yo ni fruta idea que eran los objetos voladores no identificados. Dice, ni idea tenía que era eso. Dice, sabía de agricultura, sabía de artes marciales, sabía cómo luchar, cazar. Eso era lo que yo sabía. Pero de lo que estuvo arriba de mi casa, yo no sabía nada. Y la próxima noche, esa cosota se posó arriba de su casa. Dice, y el tercer día que me pasa algo. Dice, trabajo, entrena, trabaja, entrena, o sea, una disciplina así.
Dice, yo trabajé más duro de lo que había trabajado antes y me fui a la cama temprano. Y eso lo hice. Dice que ya se estaba acostando y dice, y de repente me sentí como si mi cuerpo estuviera en llamas. Cuando abro los ojos, que no me puedo mover. Todo lo que puedo hacer es abrir los ojos. Todo el piso estaba alusado. Dice, y dice que cuando vio esa luz, dice, veo una figura de 5 pedales de pie junto a mi cama. Puedo ver una cabeza, vi los brazos, las piernas y eso es todo. Dice, y sentí que me estaba hablando. Y dice, lo que recuerdo después es que mi papá me estaba sacudiendo de hombros con mi hermano, porque vieron esa luz y pensaban que el piso se estaba quemando. Dice, es lo que recuerdo. Y hasta que no cumplí casi los 18, dice, yo no recuerdo qué pasó ahí. Y eso fue a los 14. Dice que no recuerda. Se lo vuelve a reiterar a la que le hizo la entrevista. Dice, es más, dice, yo no tenía mi licencia de conducir hasta que casi llegué a los 18 años. Según, dice, debería de haberla tenido a los 16. Y dice, de hecho, que cuando casi cumplí los 18, fue que la obtuve. Dice, porque yo no estuve en ese lugar durante ese transcurso de tiempo para sacar mi licencia. Ya después dice que pues lo que único que recuerda de esa entidad no humana fue que vio un torso, 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Dice, no era una cabeza de forma ovalada, pero una cabeza con forma de cabeza. Una cabeza normal. O sea, que pudo haber sido un híbrido lo que le visitó ahí, que se pareciera a nosotros. Dice, yo estimaría, dice, que tendría unos 6 pies de altura. Era blanco, pero muy pálido. Dice, más pálido que lo que sería una habitación. Creo, dice, que todos ellos van de la mano. La visita de Paul Preston, la nave sobre mi casa, y en mi mente todo se vuelve a embonar así. O sea que lo visitó por ahí un nórdico. Para que luego no los engañen con que de repente los visitan los grises cabezones y que no se pueden mover y que como son supermanes pueden tomar fotografías y demás para echarles las pruebas. Pues aquí lo que nos está diciendo este cuate son cosas muy diferentes. Luego dice que eso puede estar relacionado, le preguntan, con la ira de su padre. Dice, creo, dice, que puede haber pensado que por cualquier razón yo estaba libre de ello, y por cualquier razón Paul Preston, ahora que lo pienso, vino y le dijo a mi padre que no, que yo estaba junto con ese bochinche y que no tenía opción con ese asunto. La única ira que tuve con ellos, dice, no salió. Dice, y te digo algo, sobre todo después de ser ya un adulto y ya tener mis recuerdos, es que pregunto, ¿qué pasaría? Tal vez no sucedió. Algo no estaba bien. Dice que pues
a estas alturas del partido, y cuando le hicieron la entrevista hace 15 años, pues tenía que tener respuestas. Imagínate estando errante sin saber qué hiciste, cómo lo hiciste, tener recuerdos de rompecabezas. Y así. Dice que lo primero que hizo cuando regresaron sus recuerdos, empezó a tener contacto con viejos amigos. Y entonces, de ahí recabar qué pasó en el año 73, en el 74 y en el 75. ¿Qué hacían? ¿Ontaban? Y dice que tiene recuerdos de hacer cosas y bueno, recuerda haber estado haciendo cierto tipo de cosas, pero no todo. Y que les dice, me acuerdo de esto. Y ellos contestaban, ¿cómo pudiste? Pues no estabas aquí. Y hasta una persona le llegó a decir de sus amigos, a ver, nosotros nos fuimos a la granja a recogerte un día a ver si querías irte, pero no supimos de ti, dónde te quedaste, qué hiciste o qué rollo. Y dice, pero yo tenía recuerdos, les dijo, de haber ido a acampar a Dairy Queen. Y dice lo que comenta esta Shepard, de que esos recuerdos fueron insertados. Él nunca estuvo en Dairy Queen. Fíjense nada más. Y la entrevistadora lo regresa a que los cables en sus brazos, lo que tenía implantado. Dice, el derecho, dice sí, dice, y señala lo que es su omóplato derecho. Dice, sé que está ahí por dos razones específicas. Una vez un tipo puso 1 metro sobre él, yo encontré que algo picaba y yo lo llamo, dice él, como que me aumenta la fuerza física y la velocidad, que son como cables que funcionan desde ahí hasta los dedos, desde el hombro hasta acá. Dice, no es en todo mi cuerpo. Dice, diciendo de su mano y de su brazo, dice, yo con esta mano fue con que rompí bolsas pesadas o esas de boxeo que te conté primordialmente. Dice que hubo un incidente. Dice, pues agarré a un tipo. Dice, era como de 40 libras más pesado que yo. Dice, y cuando me di cuenta que lo agarré y lo levanté, pues lo había hecho yo solo, no necesité ayuda, y entonces ¡pum!, lo dejó caer, como lo hemos visto en películas de superhéroes que tienen super fuerza. Y dice, no sé la ciencia cómo funciona, dice, no tengo idea, pero sé que está vinculado con la lucha y sobre todo cuando él siente peligro. Dice, entra en acción, dice, ese movimiento. Dice, sobre todo si me siento amenazado, es cuando entra en acción. Dice, es como un lanzamiento de energía. Dice, claro, me asusté cuando sucedió. Dice, yo trabajaba en ese entonces en Lexington y era algo que se llamaba la cocina de la comunidad. Dice, pero no era un tipo de cocina, era una instalación para personas que no tenían hogar, que eran homeless, como se llama en este estilo, que son indigentes y ese tipo de cosas. Dice, había consultorios médicos, tenemos ahí oficinas de servicios sociales, había duchas, ropa, todo eso, pero también era un refugio, dice, para los que empujaban ahí cosas,
usuarios, abusadores, dice, de los viola, de los desvividores, era lo que era y llegaba por ahí. Dice, podíamos haber tenido por ahí como de 70 a 100 personas en la instalación. Dice, yo ahí trabajaba como jefe de seguridad, nos peleamos. Dice, y no fue por nada. Dice, ahí, cuando llegaba ese tipo de gente, teníamos de 4 a 3 peleas por día. Pero también tuvimos 2 niñas que entraron ahí. Dice, y la verdad, dice, luchan peor que los hombres. Dice, uno de mis compañeros le estaba sujetando. Dice, yo sostenía a la otra hacia abajo. Y cuando yo digo que la sostenía por la parte de abajo, estaba sentado ahí con un brazo sobre su hombro. Dice, ella se reía de esto y lo siguiente que miró fue hacia arriba y veo a un tipo grande parado enfrente de mí. Y él estaba con 3 o 4 amigos. Y estaba haciendo una rutina. Le dijo, te voy a dar a la cuenta de lo que sea y suéltala. O te voy a hacer tal y tal y tal y tal por cual. Bueno, dice, yo estoy en el suelo, lo vuelvo a mirar y dice, vi que me superaban en número. Y dice, y entonces ahí se me detonó y cambié. Dice, normalmente hubieran rodado fuera del camino. Me hubiera levantado y le hubiera dicho, tú hijo de tal por cual, ta. Y nada más lo hubiera aventado. Pero cuando cambió mi personalidad, me puse de pie, lo golpeé y había testigos. Lo golpeé una vez. Dice primero. Y luego fueron 12 veces en cuestión de un segundo. Hagan de cuenta. Así como se veía en una película. Se le rompió el cuello con esos golpes. Dice, y eso, que su cuello era más grande. Dice, pues como mis piernas. Dice, y le rompió el cuello. Cuando eso sucede, toda la instalación se volvió loca. Muchos se acercaron a mí y mi compañero. Y otra mitad estaba usando esto como excusa para conseguir todo al que no les gustaba. Dice, y aquí yo te digo que no te sé explicar, porque así se lo dice a la entrevistadora, ¿qué sucedió? Hagan de cuenta, me imagino como Hulk, el personaje de historietas, que se enoja, se vuelve una costosa monstruosa verde y tiene una super fuerza, saltar muy alto, y así como lo que vemos en Hulk, pero sin ponerse verde. Esa es la cuestión. Dice, era como si yo me saliera despacio del tiempo. Dice, como que me desconecté. Dice, todo se volvió blanco y negro. Todo iba así como en slow motion, en cámara lenta. Dice, es como si hubiera tenido todo el tiempo del mundo para ir de un punto A y moverme a un punto B. Porque el chico pues ya no se movía. Y dice, y es como si estuviera caminando. Así como que en cámara lenta. O como lo veíamos en estas series setenteras de El hombre biónico y la mujer biónica. Y
dice, chicos bajando, y luego pues me tuvieron que agarrar. El tipo que me agarra por la garganta, dice, y yo nada más lo que hice fue lo agarré de lado, con la palma hacia abajo, y ¡pum! Lo tiró hacia abajo. Y dice, y yo sentía que gritaba dentro de mi mente. Dice, el tipo sube, retrocede, dice, y nunca lo toqué. Y ahí, la pelea se acabó. Dice, estoy de pie mirando y allá a su alrededor, y estoy consciente de que pronto todo el mundo me estaba mirando. Y claro, sorprendidos, porque un tipo de fuerza así no es para un ser humano normal, entrecomillado. Después lo que sucedió es que llamaron a la policía y llegó la ambulancia, los paramédicos, y habló con uno de los policías para dar su informe. La mitad de ellos fueron llevados al hospital, la otra mitad se les prohibió que salieran, algunos dieron al frescobote, y dice, y yo lo que hice fue me fui al bar más cercano que pude encontrar, me senté, porque no tenía idea de qué iba a hacer. Y sabía que algo había detonado y había sucedido. Dice, yo tenía idea que era real, porque la gente me lo decía. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y dice, no tenía idea de qué había hecho. Dice que eso sucedió entre 1989 y 90, lo que fue ese pleito. Dice que ha tenido tantos puestos de trabajo y durante esos años, dice, uy, que no me han dicho. Y pues también ha sabido por otro lado, por otros compañeros, sobre operaciones que se hicieron fuera de contexto, gubernamentales. Dice que por experiencia personal, la cosa más grande, pues es como si rebanaran un pan por un par de meses y luego dice, de repente un jefe o supervisor venía, encontraba algo malo y ¡pum! Ya no tenía ese trabajo. Y bueno, así ha estado experimentado haciendo una cosa y otra. Y él concuerda con lo que dice Shepard, y es lo siguiente. Dice, quieren mantenernos estos que nos hicieron tanto daño un paso por debajo del nivel de pobreza, mantenernos con la mente ocupada en otras cosas. Y sí, pues en esta 3D tienes que sobrevivir. No te puedes hacer el buen samaritano. Y más, los que saben de este tipo de temas, pues sí, en lugar de ponerlo como un servicio a la comunidad, porque muchos te manejan ese discurso, en lugar de cobrarte y decirte, pues yo te cobro por lo que yo sé o por lo que he investigado o demás, o que la misma plataforma te dé tu remuneración, te cobran un donativo y te hacen la llorona para decirte que ellos no cobran esos temas. Así es que pues fíjate cómo está el asunto. Siguiendo con la historia de este Robert Duncan O'Farrell, resulta que también sobre todo esto, dicen que hay un incidente que este Duncan lo reporta sobre una teleportación o teletransportación, y que dice que fue cuando
él logró atravesar una pared, como te lo mostré con la X-Men Kitty Pryde. Y que hubo un testigo que atestiguó todo esto, dice que sí, es así. Le preguntan, ¿cuál es tu recuerdo de todo esto? Dice, pues me asusté, y cada vez que lo pienso me sigo asustando. Dice que eso fue en una casa en Oklahoma, que estaba ayudando a una amiga a mudarse, que estaba en un dormitorio, ella en la cocina, y dice, para que yo llegara desde la cama a la puerta principal, pues había que bajar, atravesando hacia abajo. Dice, pues era un día que había mucho viento, y dice, ella estaba en línea recta, donde se encontraba la cocina, estaba la sala de estar, la puerta de entrada, y no había puerta en la parte de en medio. Dice, hay una pared en medio, y ella estaba leyendo y haciendo cosas propias de la cocina. Yo dormía, su hijo menor se levanta gritando, va a la puerta de entrada tratando de salir. Dice, eran más o menos 2 o 3 de la mañana. Dice, ella se levanta, comienza a correr para alcanzarlo, escucha un grito. Dice, recuerdo haber recargado así mi hombro para levantarme, y dice, en la mente, dice, vi al niño alcanzar la puerta y salir pasando por la puerta, o sea, no la abrió. Y ella le dijo que lo vio salir a través de la pared delante de ella, y nada más se quedó así, wow, ¿qué fue eso? ¿Cómo se logró desmaterializar para pasar por el otro lado de la parte de la pared o de la puerta? Gran interrogante. Dice, y creo que lo hice. Me quedé inmóvil dentro de esa pared. Creo que hubiera sido divertido quedarme ahí. Dice, mi abuelo, la madre de mi madre, era cherokee. Dice, pura sangre. Y a mí me denominaron, dicen Duncan, como pluma gris. Y una vez dije, ¿por qué me denominaron así? Y le dijo, abuelito, ¿qué significa pluma gris? Y él le comentó. Dice que le dijo que él era un hombre entre un mundo y entre el otro mundo. Y tenía un acento. Y le dijo, ay abuelo, ¿a qué te refieres? Me dijo, tú caminas entre dos mundos. Así se lo dijo el abuelo. Dice, ¿y yo? Ni idea tenía qué cosa significaba eso. También habla del 9/11. Dice, antes de que ocurriera toda esa desgracia, dice, él había mandado mensajes a través de la red, dice, y fui la burla. ¿Y cómo no? Cuando hay este tipo de personas que hablan cosas serias, a decir verdad, pues te encuentras con una loquita que según dice hablar alienígena, siendo la burla de todo internet, y este lado B, que se puede tomar en serio, se toma guasa. Y dice, en esa época, dice, yo vivía en Delaware, y pues vivía a la orilla de Delaware, a poca distancia de lo que era la playa. Dice, tuve un viaje planeado a Boston. Un par de días antes viajé. Debía de conducir. Recibo una llamada telefónica
Y dice, del otro lado de la bocina había una voz metálica. Y le dice, pospone el viaje. 2 días más o menos, un día. Aquí o allá. Va a haber algo tremendo en Nueva York. Y no quieres que se queden atrapados por ahí. Y dice que ha tenido premoniciones. ¿Y qué es lo que comenta sobre esto? Dice, sí, yo he visto en mis sueños, dice, nuestro país vecino de arriba, dice, dividirse por la mitad y dividirse de forma física, así como si se partiera por en medio. Yo vivía ahí todavía en Delaware. Dice, me acosté y dice, estaba yo ahí acostadito tranquilamente. Y como si hubiera tenido una experiencia, de repente me veo viendo como si estuviera por encima toda la cartografía del país. Dice, esto fuera antes de que yo supiera antes de un supervolcán y todo esto. Pero me di cuenta que el área que va hacia Canadá, pues yo lo veía hasta recorrer hasta donde acaba la parte de abajo, que estamos nosotros como vecinos. Y dice, vi cómo toda la parte occidental se separó del resto de nuestro país vecino de arriba, y veo, dice, un río de fuego que va caminando hacia abajo. Ojalá y no se cumpla, porque si no, que chifla nos mete a nosotros. Dice, ¿cuándo tú consideras que pueda pasar? Lo único que dice, pronto, muy pronto. Y dice que sí, de las premoniciones que ha tenido, como tiene esposa y familia, pues lo que le importa también es su familia. Y dice que si ha detectado, le pregunta la de la entrevista, un lugar seguro. Dice, no va a haber ni un lugar seguro. La mejor preparación para que yo sepa es capaz de ser alguien que te puedas mover. Dice, no hay ningún lugar seguro. Dice, empecé a salir al público cuando estaba en Delaware. Y después trataron de desvivirme. Eso dice Duncan. Dice, ¿eso en qué año sería? Él da la fecha del 2002. Dice, también sucedieron otras cosas, pero no hay nada en la cual yo hiciera conexiones de por dónde venía el golpe. Y dice, ahora sí. Dice, tanto que lo he pensado. Dice que un día se encontraba corriendo. Era invierno. Dice, escucho una moto. Y bueno, dice que va trotando, oye esa motocicleta. Dice, me pongo alerta. Dice, se me empieza a poner la piel chinita. Dice, le bajo a la velocidad de mi trotada. Checo la motocicleta. Esta era de color negro. Dice, no tenía insignias. Dice, y era negra. Dice, había 2 personas montadas vestidas de negro, con máscaras opacas negras. Dice, conforme yo iba en ese camino, esa moto me venía siguiendo. Dice, iba tan lento. Dice,
y pues empezó a calibrar en su mente cómo podía pues tumbarnos. Y dice, yo usaba también unas pesas en los tobillos para hacer mi resistencia. Llegó a pensar, si se están acercando hacia mí. Y como pudo, los toma del manubrio y voy telas. Y hasta pensó rodar hacia adelante, pero yo creo que sus reflejos son tan óptimos que pensó lo que yo te digo, con el manubrio agarrarlos y tómala. Pero también pensó en patear la rueda de atrás para tener una ventaja. Dice, lo que observé fue que el chico va abriendo su abrigo, pone la mano, dice, y lo que veo son 2 dedos que me señalan. Y le hace así, como de repente lo hacen en las películas, así como que haciéndole la seña de una pum pum. Y dice, se van después. Y pues le hicieron una advertencia que se siguiera quedando callado. Y agarran hacia el norte en esta motocicleta, que pues ya no había dado ni 10 pasos y del susto pues terminó cantándole a Oaxaca. Y pues de ahí se tuvo que arrastrar hasta su casa. Se enfermó del puro susto 3 días. Fue al médico y que pues no había ninguna cuestión viral. Y dice, la cuestión aquí, y que es increíble, no traía un arma, pero sí parece que le disparó de forma psíquica. Entonces, ¿qué onda con lo que hacen y uno ni en cuenta? Y dice que su problema también, al igual que le sucede a Shepard, es que los han tratado de desprestigiar a diestra y siniestra, que no valen nada, que tan cucús, que han echado puras mentiras, que no es verdad lo que dice, que está alucinando. Y bueno, es lo que se tienen que enfrentar estas personas, al descrédito. Y dice, pues lo único que les digo que, si a mí me pregunta una persona en la radio ya a nivel nacional, contando toda mi historia, diría lo siguiente: ojalá fuera cierto, me encantaría ser capaz de tomar una píldora todos los días y tener una vida de lujo, pero no puedo, porque es lo que yo viví. Y pues yo no he estado hablando de toda esta historia para mí mismo. Nunca pude conseguir lo que me pasó a mí. Y sobre todo que estamos hablando de un completo MK. Y dice, yo solamente soy la punta del iceberg para toda la porquería que yo creo que hay abajo. Dice, también me acordé de las palizas, también de que me tiraron sin ropa, en un refrigerador, en una nevera, porque no podía hacer algo bien. Dice, yo no solo fui el involucrado. Dice, todos los que estábamos dentro de ese grupo pasamos por algo en particular. Y dice, y esto no debería de haber ocurrido. Y claro que no. Es una bajeza. Y estas personas no son humanas para sus fines grotescos. Y dice, no hay libertad en esto. Dice, hay fuerza en los números.
Dice, me gustaría ver, dice, que hay y que le hubiera gustado en aquellos 15 años que le hicieron esta entrevista, que se hubiera hecho un desmadre en los estatutos de allá de Washington, con una gran protesta de la gente que ha sido afectada por estos intereses. ¿Y qué más dice? Y que bueno, más de uno se ha reído porque no le cree de su historia, pero como yo te digo, nadie sabe qué carga la persona del morral más quien lo trae adentro. Y lo que hubiera o sería lo factible es que todo esto parara para que la gente no sea más afectada. Sería así. Y sí, le gustaría que todo esto ya se terminara. Y lo que comenta también es que es de supuestas que debemos de vivir en una sociedad libre, civilizada. Y lo que él no entiende es que cómo pudieron irrumpir en su casa con su familia, convencer a sus papás de firmar y venderlo, cuando él no tenía ni un libre albedrío ni conciencia de lo que iba a pasar. Y dice, y que estas personas te convirtieran en una persona que ultimara gente, usarlo, abusarlo, y cuando terminan sus fines prácticos lo tiraron a la basura. E imagínate que nos muestran en películas y tú absurdamente piensas que es ciencia ficción, cuando pues ahí está el testimonio de Robert Duncan. ¿Podrías creerle? ¿Podrías ponerlo en duda? Es muy válido. Yo así te lo comento. Y bueno, y lo que dice que también, de ser posible, que Duncan llegara a sentarse en una silla en Washington DC frente al Senado, contar su historia completita y que le den respuestas. ¿Qué fregados está haciendo? Y que pues no es tímido, y yo creo que pues no le temía nada. Entonces pues hasta aquí te dejo también la segunda parte de esta entrevista larga que se le hizo a Robert Duncan O'Farrill, y que pues sí, a ver si por ahí sabemos del libro, que debe de traer un poquito de más detalles y que sonaría como si Van Damme o Schwarzenegger hicieran una película hollywoodense. Yo hasta aquí te dejo el tema abierto. Búscalo, entérate más de su historia, de Robert Duncan O'Finoon. Y pues gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu like, y sobre todo el comentario. Y si te gustan estas historias, compártelas, porque de verdad no las vas a escuchar en otro lado. Y que pues le estamos rascando para ver qué más cosas sacamos que parecen historias insólitas. Por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.